Muy buenas noches tengan todos ustedes. A nombre de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, me permito darles la bienvenida a este evento en conmemoración del 50 aniversario de la fundación de la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria. Ojalá sea del agrado de todos ustedes este evento de evocación que en lo personal me produce una profunda emoción. Cuando en 1867 fue fundada la Escuela Nacional Preparatoria, no obstante nacer enmarcada dentro de los lineamientos del positivismo científico, prácticamente desde el inicio de sus funciones educativas dio cabida en sus aulas a la enseñanza artística, especialmente musical. Diversos mentores se sucedieron a través de los años en la cátedra, que transitó alternativamente por momentos de auge y declive, impartiendo clases principalmente de canto coral y en alguna época de historia de la música. Con el paso de las décadas, se fue consolidando el criterio que después habría de introducir José Vasconcelos, en el sentido de que el arte debía ser elemento fundamental en la enseñanza preparatoriana en su potencialidad de cultivar el espíritu de los escolares. 135 años después, en julio de 1972, siendo director general de la Escuela Nacional Preparatoria el doctor Moisés Hurtado González, se creó la Coordinación de Actividades Estéticas, integrada por las secciones de Artes Plásticas, Cine, Danza, Música y Teatro. Nombrado Huberto Zanolli, jefe de la sección de Música, propone al doctor Hurtado crear una agrupación musical sui generis, una orquesta de cámara compuesta por músicos del más alto nivel y dotada de una finalidad eminentemente educativa. ¿Cuánto se tardaría en formarla, maestro Zanolli?, le preguntó el doctor Hurtado. 15 días, doctor, respondió Zanolli. Con el apoyo irrestricto de las autoridades preparatorianas, comprendido el Honorable Consejo Técnico de la Nacional Preparatoria, así como de nuestra máxima casa de estudios, en 15 días la orquesta quedó formada. Su misión fundamental y en consecuencia razón de su creación fue a partir de entonces acercar al estudiantado preparatoriano hacia el mejor conocimiento y comprensión de la música de arte a fin de inculcar en él algo más que una simple afición. Para la presentación oficial de la orquesta naciente, Zanolli escogió una fecha y un espacio: el 13 de septiembre en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Y este fue su argumento. Escogí tal fecha, pues en ella México conmemora a los niños héroes que ofrendaron sus vidas por la patria ante las fuerzas invasoras. Ellos, los héroes más puros de nuestra historia, bien podríamos encontrarlos hoy entre los propios alumnos de la preparatoria. Por ello, fue que en homenaje a su inmolación, escogí esta fecha. Presidieron el concierto inaugural el químico Manuel Madrazo Garamendi, secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México, en representación del rector Pablo González Casanova, el licenciado Enrique Velasco Ibarra, secretario general auxiliar, y el doctor Moisés Hurtado González, director general de la Escuela Nacional Preparatoria, a quienes se sumaron diversos miembros del cuerpo diplomático acreditado en México. Por su parte, el programa que en dicha ocasión se presentó y cuyo evento fue transmitido por el Canal 11 de televisión del Instituto Politécnico Nacional, que en dicha ocasión estrenó varias de sus repetidoras en el interior de la República, quedó integrado por las siguientes obras: Adagio y Fuga de la primera sonata para violín solo de Johann Sebastian Bach, el estreno en México del aria de Ottorino Respighi, El Jilguero, concierto para flauta de Antonio Vivaldi, solista Gildardo Mojica, Moto Perpetuo de Niccolò Paganini, en la versión orquestal de Huberto Zanolli, concierto en sol menor para violín de Antonio Vivaldi, solista Ermilo Novello, concierto opus 2 número 4 de Felice Evaristo dal Labaco y la cantata Clori de Giacomo Facco, igualmente en elaboración orquestal de Zanolli, con la soprano solista Betty Favila. De esta forma, y desde el momento mismo de su nacimiento, la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria se erigió en una orquesta diferente, consagrada a la educación de la juventud específicamente preparatoriana,
nunca estuvo formada, como por su nombre podría suponerse, por estudiantes en formación, sino como lo atestiguó Luis Fernández de Castro, por los mejores instrumentistas mexicanos, cuya misión es llevar la buena música a todas las escuelas preparatorianas de la UNAM y de cuando en cuando tocar fuera de la máxima casa de estudios para el gran público. Contar con músicos del más alto nivel interpretativo se constituyó en requisito indispensable, ya que lo primero en juzgarse no debería ser la interpretación. Esta debía ser óptima dentro de las posibilidades humanas de ejecución. Lo esencial entonces debía ser motivar al alumno en el análisis de la obra de arte que se le presentaba a efecto de que obtuviera la mejor aproximación en ella, tal y como el propio Zanolli lo afirmaba al decir que las ejecuciones debían ser siempre de primera, para que los muchachos discutan la música y no la ejecución. Los conciertos, amén de la interpretación, no están proyectados para ser recibidos en forma pasiva, sino como una forma de comunicación para labrar la sensibilidad de los futuros hombres de México. Y a tal grado se logró este objetivo que al poco tiempo la propia crítica musical especializada así lo reconocía. La orquesta preparatoriana es una orquesta que está estupendamente bien planeada. Sus músicos son todos de primera línea. La formación de una orquesta semejante cristaliza el sueño dorado de muchísimas personas, profesionales de la música y aficionadas. Un conjunto de cámara de alto nivel profesional y, como su nombre lo indica, dedicado al repertorio de cámara, un repertorio notablemente descuidado por cuantas administraciones han habido en el país, escribe Raúl Cosío. Este nuevo conjunto tenía por fuerza que nacer brillantemente, porque todos sus componentes habían sido escogidos entre lo más granado de la Orquesta Sinfónica Nacional, declara Alberto Pulido. Opiniones que ya desde 1973, a un año de su fundación, destacaban. No cabe duda que la OSEMP es ya el mejor conjunto en su género que ha tenido México. Elisa Cano. Desde su nacimiento, hace poco menos de un año, la OSEMP se convirtió de golpe en el conjunto de mayor calidad en su género. Luis Fernández de Castro. Comentario al que en 1989 cabría agregar el emitido por Isabel Farfán Cano. La Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM está considerada como la más importante en su género. No podía haber sido de otra forma al haber tenido entre sus miembros destacados solistas como los violinistas Luz Bernova, Hermilo Novello, Héctor Olvera, Luis Samuel Saloma, Lorenzo González de Gortari, Bárbara Clesa, los violistas Ivo Valenti, Vladimir Bulfman, Ramón Romo, los chelistas Sally Vandenberg, Alberto González de Gortari, Héctor Robles, el flautista Gildardo Mojica, los pianistas Leopoldo González Blasco y Jorge Suárez, y su solista soprano, Betty Favila. Desde la creación de la orquesta, todos sus integrantes ingresaron a la institución como profesores del entonces Colegio de Actividades Estéticas de la Escuela Nacional Preparatoria. Es decir, no ingresaron como personal administrativo, como es la práctica común en toda agrupación orquestal. Al respecto, Zanolli explicó el motivo de ello. Esta orquesta fue integrada por catedráticos de la Escuela Nacional Preparatoria que dedican todo su tiempo a la preparación de programas acordes con la finalidad de un plan de docencia musical ilustrada. Dicha orquesta, integrada por hombres buenos, a decir nuevamente de su director, siempre idealista, es un grupo de instrumentistas maravillosos, entre los que no hay diferenciaciones jerárquicas ni aún en el aspecto económico, como ocurre en el resto de las orquestas del mundo. Su labor no es mercancía, no persigue el lucro ni la comercialización, solo la formación del estudiantado preparatoriano, y cuando otros sectores le han requerido, como empleados, obreros, reclusos, estudiantes de diferentes niveles, instituciones y público en general, todos ellos le han podido también gozar. Creación singular,
excepcional y única en su género, así la definió el maestro Leonardo Curcio, en la medida en que sus integrantes imparten sus enseñanzas de una manera teórico-práctica desde el propio escenario, no a un alumno ni a un grupo de ellos, sino a auditorios llenos de estudiantes en donde la clase se da demostrándola. Si pudiera cuantificarse el impacto de la USEMP, se encontraría que la población escolar que atiende es de 50.000 alumnos. Por ello, al haber nacido comprometida con una finalidad de formación, acudió al concepto de realizar conciertos didácticos para cumplir con su misión educativa. En este sentido, resulta indispensable transcribir el concepto que del concierto didáctico plasmó durante 22 años Uberto Zanolli, su fundador y director titular hasta su muerte en 1994. Qué bien, decía Zanolli, es contribuir a abrir una ventana a los estudiantes para demostrarles que en la vida no solamente existen los conocimientos de la carrera profesional que un día se estudió, sino que hay cuestiones muy importantes, entre ellas la espiritual. En razón de ello, recurrió al concierto didáctico para formar en el arte a los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria que, decía, entran adolescentes y salen hombres con ideas y metas. De esta forma, los conciertos de la USEMP adquieren validez de enseñanza. Son, para definirlos con un helenismo, didáctico, esto es, propios para la enseñanza. Más aún, metafóricamente hablando, queda esta otra idea. Si en el aula la materia prima de una asignatura es el tema, cada composición musical nace sobre un motivo temático que se desarrolla en el arco de vibraciones sonoras, en donde los maestros son los resonadores y los alumnos el más alto coro receptivo, cuyo trascendente resultado se reflejará en la sociedad de la cual ellos representan el futuro. En marzo de 1973 se presentó el primer ciclo de conciertos didácticos en los 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, y a partir de ese momento se llevó a cabo el desarrollo de contenidos específicos, tales como abordar determinado estilo o forma musical, presentar a cierto compositor, escoger a un cierto instrumento o familia de ellos, ofrecer la música de arte correspondiente a un país específico. En fin, múltiples opciones se presentaban a este respecto. El objetivo siempre, ofrecer a los estudiantes las constantes estéticas de la composición, ubicando al autor en su tiempo histórico. Declara Zanolli. La senda se presentaba maravillosa y al mismo tiempo ardua, intrincada y llena de responsabilidades. Pensamos en costumbres, estilos, usanzas, rutinas, procedimientos, medios, actuaciones, maneras. Pero cuando pensamos y admitimos que la música es la esencia de las cosas y que la más íntima y recóndita naturaleza de toda la creación es una realidad acústica, el enfoque didáctico se presentó como un teorema. Teníamos una verdad demostrable. Presentamos a los compositores ubicados en su hábitat histórico, ilustramos su música para sacar de ella una consecuencia. Así estuvo proyectada la posibilidad de escuchar lo que se quería oír. Establecido el diálogo, nuestro concierto no cae ya del cielo, no es una música impuesta por un programa. Se logró despertar en el estudiante el deseo de escuchar aquella tal música, y el auditorio sigue el explayarse de las melodías en sus giros armónicos con un interés casi místico. Estamos labrando la sensibilidad de nuestros futuros profesionistas. Sí, realizando una labor didáctica en la que destacó durante sus primeros 22 años de vida también la participación de la soprano solista desde su fundación y quien fuera maestra de biología, así como de italiano al igual que Zanolli, Betty Favilla, quien contribuyó a ampliar el repertorio de la USEMP con un importante número de composiciones vocales, tanto del género operístico como de la lírica mexicana y europea. A este respecto, cabe resaltar la trascendente difusión de la vida y obra del músico véneto Giacomo Facco,
1676-1753, maestro de música de 3 reyes de España, cuya relevancia en la historia es notable y cuya música acompañó al mismo estreno de la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria y de quien en 1978 se estrenó a nivel mundial una decena de sus cantatas, llevando en la voz solista a Betty Favila con la elaboración orquestal de Zanolli, además de grabarse parte de su obra. Fue un genio en su momento histórico y lo es todavía hoy, porque el arte es eterno, ¿no? Cada uno se expresa según el hábito, según la cultura, según su momento, pero esta proyección de una emoción estética después queda eterna.
Antes, en 1975, la propia Escuela Nacional Preparatoria le habría de haber otorgado la medalla de oro al mérito académico a Zanolli por haber presentado con la orquesta de cámara su versión para dicha agrupación de la magna obra bachiana intitulada El arte de la fuga. Con ocasión del 20 aniversario de la orquesta, el doctor Hugo Fernández de Castro comentó: los estudiantes abarrotan los locales y, oh asombro, se comportan como adultos melómanos ya que escuchan en silencio, se deleitan con la música, no abandonan aburridos la sala, aplauden hasta el final de cada pieza y, el colmo, tratándose de adolescentes, al final de cada concierto piden encores y no cesan de ovacionar hasta que la orquesta les concede la repetición. Con esta agrupación, Zanolli no solo presentaría a la comunidad preparatoriana las obras más relevantes del repertorio camerístico universal. De manera particular, se preocupó por contribuir a divulgar la obra de relevantes compositores poco conocidos, así como de rescatar y difundir, a través de sus arreglos para dicha orquesta, un elevado número de obras de músicos mexicanos. Podríamos decir, la orquesta que mayor difusión dio a la música mexicana del repertorio orquestal. Entre otros, Macedonio Alcalá, Joaquín Beristain, Manuel Bernal Jiménez, Ricardo Castro, Genaro Codina, María Greber, Miguel Lerdo de Tejada, Melesio Morales, Aniceto Ortega, Manuel María Ponce, Velino M. Presa, Juventino Rosas y Felipe Villanueva. Además de haber colaborado extensamente con la Liga de Compositores de Música en el empeño por dar a conocer la música reciente de los compositores mexicanos contemporáneos. Además, la orquesta de cámara no solo ha contribuido a la difusión de jóvenes valores musicales que se dedican profesionalmente a este arte. Su intención es también la de que el propio alumnado preparatoriano interactúe con esta agrupación. Como lo demuestra la presentación en octubre de 1972 del Coro General de la Escuela Nacional Preparatoria, fundado por el propio Huberto Zanolli, y una década más tarde, los conciertos homenaje al maestro preparatoriano que desde 1983 se celebraron, durante las primeras décadas, en la Sala Netzahualcóyotl. Evento en el cual la orquesta de cámara acompaña a los coros estudiantiles de las diferentes preparatorias en obras que en la mayoría de las ocasiones tienen un alto grado de dificultad técnica. Celebración de este tipo que ha permitido la conformación de coros escolares que, sobre todo en un inicio, superaban las 500 voces. Fuera del campo universitario, la orquesta de cámara ha tenido también desde su fundación una amplia participación. No solo ha sido llamada para actuar en distintos escenarios del ámbito universitario, como salas de conciertos, museos, escuelas y facultades, sedes de las que ha verificado regularmente distintos ciclos didácticos y conciertos de distinto género. La USEM ha dado también conciertos en universidades estatales, centros de educación pública y privada de distintos niveles. Ha colaborado con secretarías de Estado, embajadas acreditadas en México y diversas dependencias del gobierno federal, entre las que cabe destacar por su impacto social su actuación en la todavía cárcel de Lecumberri en el año de 1976, hoy Archivo General de la Nación, así como con distintos medios de comunicación en el país. A 5 décadas de su fundación, la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria ha sido y es un pilar fundamental en la formación estética de las generaciones preparatorianas. Su labor ha posibilitado la aproximación, el conocimiento y el reencuentro con la música de arte que en la actualidad se halla supeditada y oprimida por la deformación cultural que principalmente priva en los medios de comunicación, para los que la música no posee en realidad una carga formativa, sino eminentemente una connotación comercial. De ahí que la labor iniciada hace 5 décadas por la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria pueda ser continuada de manera permanente, multiplicando sus efectos. Ello porque solo a través de una auténtica educación en la música de arte es que podrá contribuirse a dotar a las nuevas generaciones de una igualmente verdadera educación integral, tal y como desde su fundación, el 13 de septiembre de 1972, fue concebida por su director fundador,
Huberto Zanolli como mística para la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Si Huberto Zanolli hablaba siempre de la fluidez inaferrable de la vida y al mismo tiempo nos hablaba de que si algo era eterno, era el arte. Hoy, en el 50 aniversario de aquella noche en que fue fundada la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, el 13 de septiembre de 1972, al haber podido escuchar el arte, la vibración y la esencia de aquella mística educativa y artística, podemos dar prueba plena de ello. A nombre de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos las gracias y esperamos muy pronto volvernos a encontrar. Muchísimas gracias.